Pello Oiz, soy el director del Centro de Innovación de aquí de Palma y bueno, es un centro de innovación en tecnologías aplicadas al turismo. Este es un concurso, es un programa que lo que va a buscar es eso, va a buscar crear aplicaciones para el sector turístico y vais a ser vosotros, con nuestra ayuda por supuesto, los que nos vais a ayudar a ello. Bueno, el programa empieza hoy, va a ser un programa largo, va a durar aproximadamente 2 meses y medio. Y ahora lo que voy a explicaros un poco por encima son cuáles son las fases, qué es lo que buscamos en cada fase y cuáles son los objetivos. Bueno, pues básicamente lo que buscamos es crear startups. Una startup es un empezar de cero, con ilusión, con ganas de emprender y con ganas de crear una iniciativa nueva, ¿no? Ahora la mayoría de vosotros estáis estudiando, quizá no os habéis planteado nunca crear una empresa o crear una iniciativa, y este programa pues os va a ayudar a eso, a crear una empresa. Os vamos a explicar pues cómo crear una empresa o cómo crear un negocio. Esto va enmarcado dentro de lo que pone ahí Business Skills, que son competencias de negocio. También os vamos a enseñar a manejar esta tecnología, porque el objetivo final es crear aplicaciones para Windows Phone 7. Los que no conozcáis el dispositivo, bueno, es este dispositivo de aquí, que es igual para todos los fabricantes. Esto es un LG, pero otros fabricantes lo están haciendo de la misma manera. Tienen estos 3 botones, luego os explicarán un poco más en profundidad cómo funcionan estos dispositivos. Y también os hablaremos de otra cosa que se llama Azure, que son servicios en la nube. ¿Por qué os queremos explicar Azure? Porque a la hora de crear una iniciativa tecnológica, uno de los grandes hándicaps o uno de los grandes problemas es los costes de infraestructura, lo que os tenéis que gastar en todo lo que son servidores, los dispositivos, etc. Azure lo que nos permite es minimizar el gasto, porque lo que hacemos es, en lugar de comprarnos un servidor, lo llevamos todo a lo que llamamos la nube, a los servicios cloud. Entonces, inicialmente lo que haremos es daros formación en estos 3 aspectos, en cómo crear un negocio, en lo que es la plataforma de desarrollo de las aplicaciones sobre Windows Phone 7, y también os explicaremos cómo funciona Azure para que podáis subir a la nube estas aplicaciones, ¿de acuerdo? El objetivo final es crear las aplicaciones. Bueno, ¿cómo va a funcionar este programa? Pues básicamente lo que buscamos es crear 25 ideas o 25 grupos que desarrollen 25 ideas. Una de las cosas que nos hemos pedido es que las trajeseis. La idea es que a partir de hoy empecéis a pensar en qué aplicaciones os gustaría desarrollar, y también deciros que a los que no tengáis ideas o no sepáis qué hacer, porque quizá no conozcáis bien el sector turístico o porque, bueno, pues porque no lo tenéis muy claro qué hacer, que sepáis que nosotros ya hemos creado un cajón de ideas, que para los que no tengáis, no sepáis qué aplicación desarrollar, os podemos ayudar también a poner en marcha una de estas ideas, que la tenemos en lo que nosotros llamamos un cajón de ideas. A partir de estas 25 ideas, que serán desarrolladas o bien individualmente, los que queráis hacerlo individualmente, los que queráis hacerlo por grupos, pues mejor, yo creo, porque aquí también podéis integrar gente que quizá no tenga tanto conocimiento técnico, igual tenga más conocimiento de lo que es la parte de negocio o lo que es la parte de diseño. Pondremos en marcha el programa de formación más específico, es decir, las primeras fases van a ser más introductorias, luego ya entraremos en materia, en saber hacer una aplicación para Windows Phone 7, en cómo subir esa aplicación a la nube y en cómo gestionar pues el posible negocio que se pueda generar a partir de tener una aplicación en el marketplace, en el mercado de aplicaciones de Microsoft. Bueno, a partir de estas 25 ideas lo que haremos es escogeremos a 5 ideas aquí en Palma, y esas 5 ideas darán lugar a un ganador local. Habrá un ganador dentro de lo que son las aplicaciones locales. Estos son los MICs, los centros de innovación que participan. Esto es un concurso internacional. Participamos nosotros, por supuesto, Eslovenia, Croacia y 2 centros de innovación de Brasil. ¿De acuerdo? ¿Por qué estos lugares? Pues porque estos lugares también son destinos turísticos importantes y la idea es que estas aplicaciones que generemos aquí pues las podremos llevar también a esos países. Venga.
básicamente lo primero que hay que hacer es pensar, y ya os hemos dicho que los que no tengáis muchas ganas de pensar, también os podemos ayudar en cuáles pueden ser las ideas a presentar. El segundo paso es aprender esas tecnologías. El tercer paso es construir las herramientas, y el cuarto paso es comenzar, es decir, comenzar a poner en marcha esa aplicación, a tener presencia en el marketplace, a que vuestras aplicaciones estén subidas al marketplace de Microsoft, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vais a obtener? Pues básicamente vais a obtener entrar en un negocio de mercado emergente. ¿Por qué emergente? Pues porque Microsoft hasta ahora no tenía, digamos, un marketplace de referencia. Todos conocemos el marketplace de iPhone o el marketplace de Android, pero el marketplace de Microsoft pues todavía no lo conocemos, pues porque tampoco hay muchas aplicaciones. Entonces, a pesar de que pueda parecer que entramos a jugar en un partido donde no viene a vernos mucha gente, también es una oportunidad, porque a partir de ahora es cuando se va a empezar a llenar el marketplace y vosotros vais a ser parte de generar aplicaciones dentro del marketplace. Otra cosa que vais a hacer es aprender de los expertos. Vais a tener formación de alto nivel. Esta formación no la vais a encontrar en un curso que podáis contratar en algún centro de formación. Va a ser formación, como os he dicho, en negocio, en cómo hacer un business plan, cómo poder ir a buscar financiación, y va a ser formación también en lo básico que necesitáis tecnológicamente, que es el desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma de Windows Phone. Por supuesto que os vamos a ayudar. Somos conscientes de que algunos de vosotros no domináis esa tecnología, por lo tanto todos nuestros técnicos, todos los técnicos del Centro de Innovación van a estar a vuestro lado para ayudaros a crear esas aplicaciones. Como os he dicho, haremos laboratorios, haremos pruebas de concepto para probar que las aplicaciones que subamos al marketplace funcionan correctamente, y sobre todo os ayudaremos a crear vuestro propio startup, ¿de acuerdo? Habrá algunos que querráis a partir de aquí crear vuestro, entre comillas, pequeño negocio, porque el marketplace al final es un negocio para Microsoft, pero también es un negocio para quien desarrolla la aplicación. Todos soñamos con la aplicación estrella que de repente consigue no sé cuántos downloads. Pues igual yo espero que lo consigamos. Y bueno, para todo esto vamos a poner a vuestro alcance todas las herramientas y toda la asistencia técnica en nuestro poder, que es bastante, porque no solo contamos con los técnicos del centro, sino que también contamos con todos los técnicos de lo que es la corporación. Vais a poder acceder a posibles clientes y a inversores. De hecho, vamos a implantar una manera de inversión que se llama crowdfunding, que lo que consiste es vosotros explicáis vuestra idea, explicáis vuestra aplicación, y habrá gente que va a estar mirando esa plataforma de crowdfunding, y la idea es que inviertan en vuestro desarrollo. Es decir, podréis pedir una cantidad de dinero para que alguien, a cambio de, pues por ejemplo, que le facilitéis la aplicación gratuita, pues os dé algo de dinero para, digamos, financiar ese tiempo que vais a dedicarle al desarrollo. La vamos a poner en marcha, luego consigamos financiación o no, ya veremos. Dependerá también del tipo de aplicación y dependerá también de cuánta gente esté atenta al crowdfunding. Vais a poder también promocionar esa aplicación, es decir, Microsoft ahora mismo está haciendo muchísimo foco en lo que es las aplicaciones que van al marketplace. Existe el compromiso por parte de Microsoft de promocionar estas aplicaciones. De hecho, se van a promocionar no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. De hecho, las 5 aplicaciones ganadoras van a tener posicionamiento de primer orden dentro de lo que es el marketplace, van a estar en los primeros puestos del marketplace a nivel mundial. Por lo tanto, eso también es una oportunidad para darle visibilidad a vuestras aplicaciones. Bueno, ¿cómo se participa? Os tenéis que registrar. En principio todos os habéis registrado. Lo que sí que os pediría, la hoja de registro que os hemos pasado, que la rellenéis, y ahora antes de salir haremos un pequeño break a las 11. Os pediría por favor que rellenéis la hoja. El que no rellene no va a tomar café, por lo tanto rellenarla. Y bueno, hay un recurso en nuestra página web, ahí veis el enlace, donde también podéis ir siguiéndonos. Ahí vamos metiendo noticias del evento, y también tenemos un acceso a Twitter, tenemos accesos en Facebook. Os animo a que participéis de la comunidad, que seamos capaces de crear una comunidad de desarrolladores, porque, como os digo, esto también lo van a tener en cuenta los
los inversores y sobre todo lo va a tener en cuenta Microsoft a la hora de promocionar las aplicaciones. Por supuesto tenéis que venir a los eventos, hay bastantes eventos, os iremos informando, luego haremos un repaso de cuáles son los eventos que lleva consigo el programa. Tenéis que hacer la formación, tenéis que construir la aplicación, por supuesto os vamos a ayudar a construir esa aplicación y luego las enviaremos y participaremos en lo que es no solo el concurso a nivel local, sino el concurso a nivel internacional. Este es un poco el esquema de las fechas. Hoy 7 de marzo iniciamos con el lanzamiento. Os vuelvo a agradecer vuestra presencia, creo que ha sido un éxito de convocatoria. Los días 10, 11 y 14 de marzo, ahí solo aparecen el 11 y el 14. El día 10 es el Mobility Show. Microsoft trae aquí el Mobility Show a Palma, al cual queremos que asistáis porque también os va a servir mucho para conocer la tecnología más en profundidad. Seguramente os regalarán más cosas que nosotros. El día 11 y el día 14 van a ser los eventos técnicos de Windows Phone, de la plataforma de Windows Phone, de Azure, y el día 14 será la parte de negocio. Y para el día 18 de marzo tendréis que subir vuestras ideas. Hasta ese punto estamos solo a nivel de ideas. Las tendréis que introducir en la página web que hemos puesto antes, y ahí, digamos, nosotros valoraremos cuáles son las ideas más interesantes. Si podemos recogerlas todas, mejor que mejor. Pues también os animo a que las intentéis desarrollar en grupos. De esas 25 ideas, que si son más tampoco pasa absolutamente nada, mejor. Pasaremos a lo que son ya los laboratorios, entraremos en materia en lo que es la formación técnica, formación más en profundidad, para que sepáis desarrollarlas, y el 27 de abril será cuando ya subiremos los pilotos. En ese punto las herramientas serán pilotos, no serán herramientas preparadas para subir al marketplace. Si llegamos a ese punto, pues también mejor que mejor, pero en principio hasta ahí os exigiremos que podamos subir pilotos. Es decir, no habremos hecho la prueba de concepto, no las habremos validado para poder subirlas al marketplace. Muy bien, a partir de ahí, del 27 de abril, escogeremos a 5 aplicaciones que serán las ganadoras a nivel local. Esas cinco aplicaciones serán las que ya trabajaremos para que suban al marketplace. Insisto, si nos sobran aplicaciones no pasa nada. Si nosotros vemos que hay aplicaciones que son interesantes, también las intentaremos subir al marketplace. Por lo menos por parte de Microsoft nos han dicho que cuantas más aplicaciones mejor. Aquí hemos puesto un parámetro que sean 5, y lo que sí que ahí empezaremos a hacer haremos las pruebas de concepto en esas fechas que veis allá. Y el 31 de mayo lo que haremos será subir a la aplicación ganadora a nivel local. Por lo tanto, en todo lo que es el concurso a nivel internacional habrá 5 aplicaciones, y de esas 5 aplicaciones una será una de vuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis un poco más detallado lo que os he explicado. Hoy el día 10, 11 y 14, el día 10 es el Mobility Roadshow. El día 11 haremos la formación dentro de lo que es la plataforma Windows Phone 7. Haremos foco en lo que es Silverlight. También hablaremos de Azure. Y el día 14 hablaremos de lo que es Business Skills, de cómo crear una startup, de cómo crear un plan de negocio, etc. El día 18 subiremos las ideas, o antes del día 18. El día 18 es la fecha límite, tendrán que estar subidas las ideas a nuestra página web. Todo esto os iremos explicando cómo lo tenéis que hacer, no os preocupéis. 11 y 13 de abril tendremos los laboratorios de Silverlight. 14, 15 y 18 laboratorios de XNA y Azure. Antes del 27 de abril tendremos que tener subidos los pilotos, de ahí saldrán los 5 ganadores locales, las pruebas de concepto el 16 y el 27 de mayo, y antes del 31 el registro del concurso. En esta hoja que os hemos pasado, aparte de la agenda de hoy, tenéis también toda esta información detallada. Una cosa que no aparece aquí es, bueno, dentro de la fase 6, que lo podéis ver en la hoja que tenéis, se hará, digamos, en esas fechas, entre el 31 y el 15 de junio, se hará la gran final, donde se elegirá lo que nosotros hemos llamado la Killer Application,
esperamos que sea una aplicación que tenga un número elevado de descargas. Esas 5 aplicaciones, una de Croacia, una de Eslovenia, 2 de Brasil y una de Mallorca, de Baleares, entrarán en lo que es lo que llamamos el exposure internacional. Se mostrarán a nivel internacional por todo el mundo, tanto en el marketplace como también a nivel local. Se mostrarán en cada uno de las localizaciones. Y el ganador de la Killer Application viajará a cada uno de estos países. Es decir, esta aplicación ganadora se presentará junto con las otras 4. Se presentará en Eslovenia, se presentará en Croacia y se presentará en Brasil y aquí también en Panamá. O sea, si tenéis la suerte, y yo espero que esa aplicación sea balear, pues tendréis la suerte de viajar pues, por estos países. De todos modos, antes de entrar un poco en la temática de las aplicaciones, sí que me gustaría deciros que aunque no ganéis, porque no vamos a ganar, no vais a ganar todos, o un individual o algún grupo, yo creo que sí que es interesante que tenéis en cuenta lo que vais a ganar. Lo que vais a ganar va a ser formación en una tecnología que, bueno, pues que vais a estar a la última en desarrollo de aplicaciones para Windows Phone. Eso pues os va a permitir realizar más aplicaciones para Windows Phone. También os va a permitir estar en el mercado. Las empresas están buscando este tipo de perfiles. Ahora mismo no hay mucha gente formada en desarrollo de aplicaciones para Windows Phone. Vosotros vais a estar formados, por lo tanto las empresas os van a buscar y os van a buscar pronto. Por lo tanto, yo creo que eso también es, desde el punto de vista de empleabilidad, que podéis encontrar trabajo, de que os podéis autoemplear. Eso yo creo que también es interesante, que seáis emprendedores y seáis capaces de crear vuestros propios emprendimientos. Pues yo creo que eso también es algo que vais a ganar, que quizá ahora no valoréis mucho, pero dentro de un tiempo os daréis cuenta que también es bastante valioso. Bueno, temática de las aplicaciones. ¿En qué temas tenéis que pensar o deberíais pensar? Como os he dicho, estos son aplicaciones para Windows Phone, aplicaciones llevadas al sector turístico, pero tenéis que pensar en el sector turístico pues desde el punto de vista del usuario final, es decir, vosotros como viajantes, ¿qué aplicaciones os gustaría tener cuando viajáis? ¿Qué aplicaciones os gustaría tener en vuestro móvil? O bien, y esto también es interesante, poneros en la piel del sector, es decir, poneros en la piel de un hotelero, poneros en la piel de un rentacar, poneros en la piel de un restaurante, de lo que son los servicios para el sector turístico, y pensar qué aplicaciones van a hacer que tengáis más clientes. ¿De acuerdo? Esas son un poco las dos áreas que tenéis que pensar. Intentar que las aplicaciones sean intuitivas, intentar que sean amigables, es decir, intentar hacer aplicaciones que os gustaría tener en vuestro propio teléfono, ¿de acuerdo? Que estén integradas con redes sociales. Sabéis que el tema de las redes sociales es muy importante, tenerlo en cuenta también, eso también lo vamos a valorar mucho. Y otra cosa que vamos a hablar muchísimo también es el tema de la geolocalización. Intentar integrar mapas, intentar estar geolocalizados, tener todo eso en cuenta, porque esos son los puntos que más vamos a tener, más nos vamos a fijar. No nos vamos a fijar nosotros solos, se va a fijar también el sector, va a haber un jurado de empresarios del sector y también de empresarios del sector tecnológico. Por lo tanto, esos son un poco los parámetros que ellos van a tener en cuenta, que son los parámetros que hemos consensuado también con ellos. Y bueno, el perfil de las aplicaciones pues puede ser personal, es decir, una aplicación que sea para uso y disfrute vuestro a nivel personal, es decir, que os aporte una mejora a vosotros como viajero, o bien de ocio o bien de negocios. Pues lo que os explicaba un poco al principio, ¿no? Pues o pensar en usuario final, en turista, o pensar en quién tiene que atraer a los turistas. Y nada más por mi parte, reiteraros las gracias, reiteraros que por favor rellenéis la hoja de registro y la entreguéis ahora cuando hagamos el descanso. Y nada, os paso a mi compañero Pau, que os va a hablar de Windows Phone. Gracias a todos.